Todo lo que soy, Señor, todo
Cuando cielo es tuyo, quiero menguar para que tengas tú. Aleluya. Vamos a hacerle eco a la canción, ¿verdad? Todo lo que tengo es tuyo. Pues vamos ahora a recoger la ofrenda. Amén. Aleluya. Porque dice la palabra de Jehová en Malaquías 3:6, porque yo, Jehová, no cambio, por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Amén. Gracias, Señor. Gracias por la oportunidad que nos da, Señor, de traer a tu casa al alfolí, Señor, de lo que tú nos has dado a cada uno de nosotros, Señor. Gracias por la provisión de esta semana, Señor. Gracias por la salud que nos diste, Señor. Te pido, Señor, que seas tú bendiciendo, Señor, al dador alegre, Señor. Y aquel que no puede dar, Señor, tú conoces las condiciones, Señor. Sé tú aportándole, Señor, el trabajo, supliendo sus necesidades, Señor, para que la próxima vez puedan ser parte de esta bendición. Todo esto te lo pido en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Aleluya. Cantamos Cristo es la roca. Si no se la sabe, pues con sus manos lo ayudan. Cristo es la roca.
levantamos nuestras manos, adorándote, Señor. Santísimo, milagroso Salvador, no hay nadie como tú. No hay nadie como tú. Altísimo, milagroso Salvador, no hay nadie como tú. No hay nadie como tú. Levantamos nuestras manos, adorándote, Señor. Eres santo. No hay nadie como tú. 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 Quiero levantar mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Quiero elevar tu presencia y extender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, que elogiarás en mí.
Vayan buscando Juan 3:16, que va a ser la base, ¿verdad?, para nuestra predicación de hoy. Vamos a ver a través de la Biblia, ¿verdad?, que Dios no ama a todos, sino ama a aquellos, ¿verdad?, que toman que Dios los mueve para seguir a su Hijo. Todos somos criaturas, pero no todos somos hijos de Dios. Y basado en este versículo, pues nosotros podemos encontrar muchas personas diciendo de que todos somos hijos. Pero no todos somos hijos. Solo aquellos que reciben al Hijo, ¿verdad?, como su Señor y Salvador. Dice la palabra de Dios, ¿verdad? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Te pedimos que nos ayudes, Señor, para exponerla de la manera correcta, Señor, como tú la inspiraste, de esa manera perfecta, Señor. Que nosotros no la saquemos del contexto donde tú la pusiste, Señor. Así que en esta hora abre nuestras mentes, Señor, y enséñanos a través de tu palabra lo que tú nos dejaste, Señor, para nosotros poder conocerte. Revélate a nuestras vidas en esta hora. No permitas que ninguno de los que está aquí salga de este lugar de la misma condición como llegó, ni ninguno de aquellos que puedan ver esta predicación a través de las redes sociales quede en la misma condición como está hasta que la vio, Señor. Así que te pido que seas tú a través del Espíritu Santo, hablándole no solamente a esta tu iglesia, sino a todos aquellos que puedan ver este mensaje, Señor. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo te lo pedimos. Amén y amén, amén. El título del mensaje es una pregunta. ¿Dios ama a todos? ¿Sabe? Si Dios ama a todos, como algunos piensan, quiere decir que yo puedo vivir de la manera que yo quiera, puedo vivir haciendo lo que me plazca, puedo vivir sin contar con Dios en ningún momento porque Dios me ama. ¿Verdad? Entonces, si Dios me ama, aun cuando yo tenga una vida de pecado, que viva de espaldas a Él, es un mensaje un poco confuso, ¿verdad? Con el mensaje de la iglesia, con el mensaje que trajo Juan el Bautista cuando salía del desierto pidiendo que se arrepintieran. ¿Que se arrepintieran de qué? Si Dios los amaba. Si Dios te ama. Nosotros muchas veces decimos a la hora de evangelizar, Dios ama al pecador. Aborrece el pecado, pero ama al pecador. Pero cuando nosotros vamos a los salmos, como leímos hoy nosotros pasamos por el salmo, y mira que nosotros le decimos al pecador, Dios te ama así como está. Pero el Salmo 7:11 dice que Dios aborrece al que hace iniquidad, dice el Salmo 5:5. Pero cuando vamos al Salmo 7:11, que fue nuestra lectura hoy, mire cómo dice el Salmo 7:11. Dios es juez justo, dice el Salmo, ¿verdad? ¿Cómo sigue la otra parte del versículo? Y Dios está airado contra el impío, algunas veces, todos los días. Dios está airado con el impío todos los días.
Sí, que eso me dice que si Dios está airado conmigo, que estoy viviendo una vida de pecado de espaldas a Él, no me ama. No me puede amar, aún siendo Dios. Porque está airado conmigo. Porque no está de acuerdo con la vida que yo llevo. Porque yo no fui creado para eso. Dios me creó con una sola función. A su imagen. Entonces, Dios es un Dios justo, es lo primero que dice. Si Él está airado conmigo, lo está haciendo justamente. Justamente. ¿Por qué? Porque yo no quiero nada con Él. Porque yo estoy viviendo de espaldas a Él. Porque para mí lo que Él dice en su palabra no me vale nada. Porque para mí lo que vale es mi mundo. Para mí lo que vale es lo que yo quiero. Por eso es que en el mundo pisoteamos a los demás. Por eso es que en el mundo no me importa mi vecino, no me importa mi compañera de trabajo, no me importa lo que me dice mi madre, no me importa lo que me dice mi madre. ¿Por qué? Porque estoy cegado. Estoy en un camino que estoy de espaldas a Dios. ¿Y sabe qué? Dios te deja. Dios te deja. Dios te deja. ¿Tú quieres caminar de espaldas a Dios? Vaya a Romanos 1:18. A ver si Dios no te deja. A ver qué pasó con todos esos que viven así. Mire cómo dice. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. ¿Por qué? Porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él y su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Ahora es que viene lo bueno. Mire cómo dice el 21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en su razonamiento y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejante de imagen de hombre corruptible, de aves, cuadrúpedos y de reptiles. Así que es importante empezar a decirle al mundo que es una mentira que Dios los ama mientras ellos viven de espaldas a Dios. No, es hora de decirle la verdad, que están bajo la ira de Dios. Entonces, Dios no ama al que rechaza a Cristo. El amor de Dios es una verdad solo para los santos. Decirle al pecador que Dios lo ama es darle un sentido de seguridad en relación con su pecado. Si una persona está viviendo una vida de pecado, viviendo de espaldas a Dios, y yo, que soy el siervo de Dios, le digo, Dios te ama así, le estoy diciendo una mentira. Le estoy diciendo una mentira. Igual cuando le digo una mentira, no, ven a los caminos del Señor que todo va a cambiar. No es verdad. No es verdad. Nuestros problemas no se van por llegar a la iglesia. Nuestros problemas no se van por aceptar a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. A veces vienen más. A veces vienen más. Porque entonces empezamos a tener personas que se vuelven enemigos nuestros por la única razón de nosotros decidir enderezar nuestros caminos y seguir a Dios. Por esa única razón. Porque nadie que está mal quiere que el prójimo esté bien. Nadie. Solamente el cristiano. Solamente el cristiano busca el bien de los demás. ¿Por qué? Porque es algo que Dios nos enseña a nosotros. Que es algo que Cristo hizo. Se despojó de ser, no tuvo en cuenta ser igual a Dios, a venir a pagar por nuestros pecados. A venir a sufrir en un cuerpo humano como el de nosotros. Porque tenía que ser así para poder cumplir con lo que Dios demandaba. Y gracias a Dios lo logró. Lo logró. ¿Y cómo yo veo que Él lo logró? Por el resultado que hubo.
porque Dios lo levantó de los muertos. Dios se plació en él. Desde el bautismo él dice, este es mi hijo amado. Es en el único que Dios tiene complacencia, es en su hijo. Todo lo que yo puedo hacer hoy delante de Dios, lo que soy delante de Dios, es porque él ve a su hijo primero. No es nada de que yo soy especial. Por eso yo puedo decir que lo que Dios ha hecho en mi vida, lo puede hacer en la vida de cada uno de los demás. Porque Dios no hace acepción de personas. Dios lo único que hace es que le da roles diferentes a las personas. Pero Él no hace acepción de personas. Entonces, con la excepción de Juan 3:16, no encontramos en ningún otro de los tres evangelios, de los sinópticos, ni en Mateo, ni Marcos, ni Lucas, hablar de eso. Solamente Juan 3:16 habla de eso. En el libro de los Hechos nunca se hace referencia al amor de Dios. Pero cuando llegamos a las epístolas, tenemos una representación completa de esta hermosa verdad del amor de Dios por los suyos. Por los suyos. Por los suyos que compró a precio de sangre. Que compró llevando a su hijo a morir en la cruz. Que es un precio más alto. No es como tú comprar un esclavo. Que lo compras con dinero. No, no. Nuestras vidas fueron compradas sacrificando al Hijo. Eso es un amor ágape. Eso es un amor que va por sobre todas las cosas. No es el amor como yo pueda tener por mi esposa, por mis hijos. No, no. Es un amor superior a ese. Es un amor donde tú te desprendes de lo tuyo para darle vida a otros. A otros que viven de espaldas a ti. A otros que son tus enemigos. Por eso Dios en su palabra te puede pedir a ti amar al enemigo. Porque Él lo hizo. Jesucristo, en la palabra de Dios, Jesucristo no pide nada al hombre que Cristo no haya hecho. Porque aún muriendo, rogaba al Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Por eso es que Cristo te puede decir que pongas la otra mejilla. Qué difícil es eso. Qué difícil es vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Es difícil cuando lo queremos hacer con nuestras propias fuerzas. Cuando lo queremos hacer con nuestro entendimiento cortito, pequeño de nuestra mente. Pero cuando ponemos todas las cosas en manos de Dios, la palabra de Dios dice que para lo que para el hombre es imposible, para Dios es posible. Pero como nos hemos acostumbrado en estos tiempos que desde los púlpitos nos estén echando flores a los hombres. En estos tiempos ya no se adora a Dios desde el púlpito, no, desde el púlpito se adora al hombre. Ahora desde los púlpitos enseñamos que Dios está para servirme. Dios no está para servirme, nunca lo ha estado. Nunca lo ha estado. Vaya al principio. Cuando no había nada, y no era de que Dios estuvo solo un día, Dios estaba solo por la eternidad. Fue el creador de todo. ¿Lo creó por necesidad? ¿Lo creó por aburrimiento? No, lo creó por su sola voluntad. Lo creó porque Él quiso crearlo. Pero hoy en día, por eso es que las oraciones y desde los púlpitos, decrétalo con tu boca como si en tu boca tú tuvieras fuerza. Tú no tienes ninguna fuerza en tu boca. La única fuerza es la palabra de Dios. Esa es la única verdad. Nosotros somos siervos del Dios eterno. Nosotros no somos nada más que eso. La gente habla de libertad y de libertad y de libertad y de libertad. Usted como cristiano nunca es libre. Usted antes de venir a los caminos de Dios estaba atado, era esclavo del enemigo. Estaba atado a los delitos y pecados. Y cuando viene a los caminos del Señor, su única libertad es para servirle a Dios. Entonces se convierte en un siervo. Eso es todo. Nosotros estamos para servir a Dios. Fuimos creados a su imagen y semejanza. Pero hoy en día te venden de los púlpitos. No, tú eres el hijo del rey. A ti no te puede faltar dinero.
Dios nunca te ofrece dinero. Dios es espíritu. Dios te ofrece una relación espiritual. Por eso es que Él te dice, haz tesoro en los cielos, no los hagas aquí en la tierra. Ahora hoy nosotros hacemos tesoros en la tierra y queremos echar raíces aquí como si el cielo fuera aquí. La Biblia habla en Apocalipsis de que hay un cielo nuevo, una tierra nueva. No es esta. Si yo estoy hoy aquí es porque yo he puesto mi fe de que un día voy a ver al Señor allá. Así que tengo que vivir de acuerdo a esa fe. Entonces, ¿cuál es mi guía para vivir? La palabra de Dios. Pero tengo que conocerla. ¿Sabe por qué? Porque hay muchos que están viviendo de ella. Que se están enriqueciendo con ella. Y para poder hacer eso tienen que desvirtuarla. Por eso todas esas iglesias que venden prosperidad, donde único pueden hacer eso es en el Antiguo Testamento. Ahí es que tú ves prosperidad. En el Nuevo Testamento tú no ves prosperidad. ¿Tú ves alguna prosperidad en Cristo? Lo primero que se despojó de ser rey a venir a ser siervo. Mira qué clase de prosperidad. No tenía dónde poner la cabeza. Tenía que ir pueblo por pueblo y donde le dieran cabida. Entonces, ¿de dónde yo saco que voy a venir a la iglesia y voy a ser próspero? ¿De dónde yo saco que se van a acabar mis problemas? Si el segundo hombre más importante que yo veo en la Biblia, después de Cristo, Pablo. Todo lo que hizo Pablo, ¿dónde lo hizo? Desde las cárceles, de los naufragios, cogiendo azotes, por exponer una palabra, por defender una verdad. Porque es de la única forma que tú vas a pasar eso, porque es verdad. Porque por una mentira tú no coges azote. Por una mentira tú no estás dispuesto al naufragio. Por una mentira tú no estás dispuesto a que te maten. Solo por una verdad. Tú puedes hacer eso. Por eso es que el hombre de Dios no cambia. El verdadero hombre de Dios, el verdadero hombre que Dios ha llamado para guiar a su pueblo, no cambia. No es como hoy en día. Hoy en día usted ve un pastor aquí y mañana lo ve otro allá. Dios, ¿qué pasó? Acá me ofrecieron más dinero. Acá me ofrecieron más comodidades. Esto no se trata de comodidad. Esto se trata de que la venida está cerca y que hay una ira a la cual hay que huirle. De eso es que se trata. Se trata de empezar a orar con fe, de sacar tiempo para Dios. No se trata porque muchos de nosotros pensamos que porque una vez hicimos una oración de fe guiada por otro, ya somos salvos. Por eso es que venimos a la iglesia un domingo, el otro domingo no vamos, cuando hay día de oración o de estudio bíblico no vamos porque eso no es importante. Pero por eso es que el cristiano está perdido. Por eso es que el cristiano está perdido. Porque no conoce lo que la palabra dice. Lo que han hablado es lo que han escuchado que otro dice. Pero ni tan siquiera se dan a la tarea de ser noble como los de Berea, de ir a su casa y averiguar. No hacen eso. Siguen por ahí diciendo las mismas mentiras. Entonces, todos perdidos. No, es hora de ponernos de pie. Es hora de ponernos de pie. Y más en estos tiempos. Que Dios está permitiendo que las cosas sucedan para limpiar la iglesia. Por eso es que estoy convencido. Dios no viene por una denominación, hermano. Dios viene por una iglesia. Una iglesia que se compagine con esto. Que se guíe por esta palabra. Eso es lo que viene a buscar Dios. Una iglesia que sea firme, que sea verdadera, que hable la verdad de Dios. No viene a buscar la convención bautista. No viene a buscar pentecostales. No viene a buscar la luz del mundo. No. Viene a buscar una iglesia limpia, sin mancha. Viene a buscar hombres, siervos y siervas que estén dispuestos a pararse para hablar y defender esta verdad. Y a caminar de acuerdo a ella. Eso es lo que viene a buscar. Eso es lo que viene a buscar. Así que nosotros tenemos que empezar
a usar la palabra como la espada de doble filo que es, como dice en Hebreos 4:12. Mire cómo Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios, uno, es viva, es eficaz, más cortante que toda espada de dos filos. Es viva. Esta palabra es viva. ¿Sabe cuándo es viva? Cuando usted la aplica a su vida. Cuando usted aplica esta palabra a su vida, esta palabra se hace viva. Porque usted está vivo por la gloria de Dios, por la gracia de Dios, que le ha dado oportunidad a abrir sus ojos un día más y a respirar. Por disfrute suyo. No. Empecemos a usar ese tiempo para llevar la palabra de Dios viva y eficaz. Y es cortante. ¿Sabe por qué? Porque separa. La palabra de Dios separa al justo, al piadoso del pecador. Cuando usted empieza a hablar la palabra de Dios, usted va a ver que montones de personas se van a alejar de usted. Cuando usted empieza a vivir la vida como la Biblia dice, se separan. Jesucristo lo dijo. Dice que pelearán los padres con los hijos, las hijas con las madres, las nueras con los... Todo eso va a pasar. ¿Por qué? Por la palabra de Dios. Ahora, ¿qué usted prefiere hacer? ¿Sigue viviendo de espaldas a Dios? ¿O quiere ser uno de esos justos y piadosos por los cuales Dios viene? ¿Quiero seguir viviendo en lo que pueda tener aquí? Si la riqueza aquí, usted sabe que no dan felicidad. No dan felicidad. Usted a lo mejor no tiene dinero y piensa que el dinero lo va a ayudar. Pero entonces usted ve unos que tienen dinero y son unos infelices. Que llegan momentos que se quieren quitar la vida. Hay unos que los logran. Hay unos que se las quitan. Perdón. Y teniendo un montón de dinero. Entonces quiere decir que el dinero no lo es todo. Con el dinero usted no puede comprar nada que sea verdadero. Nada. Con el dinero usted compra todo lo que es perecedero. ¿Por qué? Porque usted puede tener una casa, usted puede tener un carro, todo eso se deteriora. Pero un amor verdadero usted no lo compra con dinero. Usted puede deslumbrar una muchacha y ella venir porque usted tiene dinero, pero no porque lo ama. Tan pronto su dinero se acaba, se va a buscar otro. ¿Sabe? Que nosotros tenemos que ver cómo vamos a hacer las cosas. ¿Quién es el único que no te abandona? Dios. Dios no te abandona. Ahora tú lo abandonas con facilidad. Con facilidad que abandonamos a Dios. Hoy estamos muy espiritual. Mañana no. Dios sigue siendo el mismo. El cambio está en ti. El cambio está en ti. Si abriste tu corazón de verdad. Si estás entendiendo lo que lees. Usted lo ve con el etíope y Felipe. El Espíritu Santo lleva a Felipe a acercarse al etíope. El etíope está leyendo una parte de las Escrituras. Felipe le pregunta, ¿entiendes lo que lee? ¿Cómo voy a entender? ¿Cómo voy a entender si no tengo quien me lo explique? Entonces se sienta Felipe con él y le explica de quién estaban hablando. Estaban hablando del Evangelio, estaba hablando de la porción de Isaías, era lo que el etíope estaba leyendo. Entonces se sienta Felipe con el etíope y le explica completo, de principio a fin. ¿Qué causó eso? Cuando el etíope vio agua, dije, ahí hay agua. ¿Qué impide que yo me bautice? Ya yo he comprendido. Ya yo conozco. ¿Qué impide? No le impide nada. ¿Tú crees que Jesucristo es el Hijo de Dios? Sí. Ok. Vamos a bautizarte. Se fue contento, gozoso. Pero hay que esperar que el Espíritu Santo haga ese cambio en el corazón del hombre. Hoy no. Hoy no esperamos eso.
¿Por qué? Porque hoy lo que queremos tener es miembros en la iglesia. Hoy queremos que la iglesia crezca. Sin importante si son salvos o no son salvos, eso no es importante. Si el Espíritu ha conmovido su corazón o no lo ha conmovido, eso tampoco es importante para algunos líderes en la iglesia. Pero es lo que la Biblia me enseña. Que yo tengo que esperar a ver los frutos. Que yo tengo que esperar que sea el Espíritu de Dios el que mueva esos corazones. Entonces, yo los puedo llevar. Yo los puedo bautizar. Entonces yo puedo como iglesia decir, ese es un cristiano. Porque la iglesia, es como lo hemos estudiado aquí en los últimos meses, vendría siendo el consulado de un país. Es en la iglesia local, es en la iglesia pequeña la que le dice al mundo, fulano de tal es cristiano. ¿Por qué? Porque él se congrega conmigo. Porque yo lo he visto su cambio en su vida. Yo he visto cómo se comporta con los demás hermanos. Yo he visto su amor de él por Cristo. Eso yo no lo puedo hacer con las personas del mundo que las veo hoy en el supermercado y después no las veo más. No, es aquí en la iglesia. Es en las diferentes iglesias locales alrededor del mundo, donde ellos son los que tienen la potestad que le dio Jesucristo a Pedro, que le entregó la llave a Pedro, de que de atar en la tierra, lo que ata Pedro en la tierra es atado en el cielo. Lo que Pedro desata en la tierra es desatado en el cielo. Esa es la enseñanza bíblica. ¿Dónde lo hago? En la iglesia. ¿Dónde lo hago? En la relación con mis hermanos. ¿Dónde mis hermanos demuestran que han crecido? En la iglesia. En el trato. Entonces, yo tengo que cuidar esa imagen, porque es la imagen de Cristo. Entonces, al que yo le digo, yo soy cristiano, al que me ve venir, pero después cuando salgo por ahí, cuando estoy en mi trabajo, hablo cosas que no tengo que hablar, actúo que no tengo que hablar, cuando me ven en el Walmart, me ven hablando diferente. Cuando voy guiando mi carro, doy el corte de pastelillo, pero después atrás dice, soy cristiano en el sticker atrás. Voy por la avenida a 100 millas, el rótulo dice 70, pero el rótulo que le pongo atrás a la tablilla dice, soy cristiano. Mentira. Mentira. No lo eres porque no vives como tal. Entonces, son las cosas que nosotros tenemos que aprender y para eso estamos aquí. Entonces, esas son las cosas que la Biblia hace en cambiar en el corazón. Es la Biblia la que me cambia. No es el pastor. No es el evangelista. Es la Biblia. Es la palabra de Dios la que te va a cambiar cuando tú empiezas a estudiarla, a escudriñarla con detenimiento, con el deseo, con la ayuda del Espíritu Santo, porque antes de eso has tenido una relación con Dios, has orado a Dios para que Él te dé el entendimiento. Pero fuera de eso, no lo podemos hacer. Entonces, la palabra de Dios es la que divide. Busquemos dividir bien la palabra de Dios. ¿Para qué? Para no ser hallado aplicando la palabra de una forma fuera de contexto. ¿Qué es lo que están haciendo con Juan 3:16? Que todo el mundo lo lee. No, es que Dios ama a todo el mundo. No ama a todo el mundo. No ama a todo el mundo. Si tú lo sacas del contexto donde está, pero el contexto donde está en la Biblia es hablando con ¿quién? Con Nicodemo. En ese es el contexto que Jesucristo le dice a Nicodemo que Dios ama al mundo. ¿En qué contexto? Pues tú tienes que ir al contexto. ¿Quién era Nicodemo? Un principal. ¿Verdad? Un maestro. Entonces, ¿qué creían los judíos? Pues la salvación es solo para nosotros. Los gentiles no tienen salvación. ¿Sí o no? Ese es el contexto bíblico de los judíos hasta el sol de hoy. ¿Cuántos judíos que hay ortodoxos están esperando a Cristo todavía? No aceptan la verdad bíblica. No aceptan que Él vino y no lo reconocieron. No lo aceptan. No lo aceptan. En ese contexto es que Jesucristo le dice, oye, una vez que le dice, tú eres maestro de Israel y no sabes estas cosas. Tú no sabes estas cosas. Que el amor de Dios es universal. Que trasciende las fronteras de Palestina.
que Dios no va a venir solamente a salvar a los judíos, sino que los gentiles también entran. Entonces, en ese contexto, es que entonces usted puede leer a Juan 3:16, que está diciendo, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, si no crees en Él, y tú no me puedes decir, yo creo en Cristo, fruto, pues sus frutos los conoceréis. Fruto. ¿Tú crees en Cristo? Quiero ver los frutos. Déjame ver tu vida. ¿Tú crees en Cristo? Déjame ver tu vida. ¿Qué hay en tu corazón? ¿Cuáles son tus anhelos? Lo primero en tu corazón es Cristo. ¿Es servirle a Cristo? ¿Oh? ¿O no? ¿O lo que tú quieres es llamar la atención? Todo es lícito, mas no todo conviene. ¿Por qué no todo conviene? Porque el cristiano hace las cosas para darle gloria a Dios. Cuando yo estoy en el mundo, hago las cosas para atraer la gloria del mundo. Para que la gente me mire a mí. Buscando yo la gloria que es de Dios. Nosotros sabemos que eso mismo hizo Satanás y fue destituido. ¿Acaso nosotros somos mejores que los ángeles? ¿Acaso nosotros somos mejores que los ángeles como criatura? Los ángeles que Dios destituyó directo para el infierno. Al ser humano nos dio la oportunidad de la cruz. No hemos pensado en eso nunca. Es que nosotros somos mejores que... ¿Por qué? ¿Por qué? Hay un Dios. Hay un Dios en los cielos que está por encima de todo. Nosotros no somos mejores, nosotros somos a lo mejor privilegiados. Nosotros gozamos de la misericordia de Dios. Porque Dios siempre es justo. Dios nunca es injusto, Dios siempre es justo. Aun cuando escogió a Jacob y a Esaú, lo desechó, sigue siendo justo. Y lo hizo dentro del vientre de su madre, dice la Biblia, ¿verdad? Sigue siendo justo. ¿Por qué? Porque Dios o es justo o es misericordioso. Tiene misericordia, tuvo misericordia conmigo. Cuando me buscó y me enseñó la necesidad de Cristo. Eso es misericordia. Pero también pudo haber sido justo conmigo y dejarme perdido en el mundo. Y no deja de ser Dios. Dios sigue siendo Dios, aunque yo crea en Él o no lo crea. Aunque yo lo predique o no lo predique, sigue siendo Dios. Porque Dios siempre va a levantar a alguien que lo predique. Siempre alguien va a aceptar a Dios, porque Dios va a cambiar su corazón. Es un tema que muchos no lo hablan, pero sí, Dios elige. Dios elige. Que en momentos dados el hombre, Dios le presenta el evangelio. Entonces Dios mueve los corazones de algunos y otros no. ¿Por qué? Solo Dios lo sabe. ¿Y sabe por qué? Porque Dios ve tu corazón. Dios ve, sabe todo lo que tú tienes en tu corazón. Conoce tu vida de principio a fin. ¿Ve? Entonces, es una verdad que es bíblica. Que todo lo que hemos llegado es porque hemos recibido misericordia de Dios. Pero Dios sigue siendo justo. Dios sigue siendo justo. En Dios no hay injusticia. Hay injusticia en los hombres. Hay cambios en los hombres. El carácter de Dios es perfecto. Pero a veces nosotros ni miramos eso. Porque no nos toca. ¿Usted sabe qué? Nosotros estamos llamados a, si usted se quiere comparar a alguien, compárese con Cristo. Es más, no se compare con Cristo, compárese con Pablo. Vamos. Pero usted nunca se compara con alguien que está mejor que usted. Siempre nos comparamos con alguien que está peor que nosotros. ¿Por qué? Porque a nosotros nos gusta, el orgullo nos gusta de siempre estar mejor. De decir que somos mejores. Por eso es que a veces escuchamos prédicas. Eso no es para mí, eso es para el hermano. Yo lo he visto.
Lo describieron a él. Mentira, te describieron a ti mismo. Lo que pasa es que tú te reflejas en él. Tú no te miras en el espejo de tu vida. Siempre te miras en el espejo de tu hermano. Por eso nunca aprendemos. Por eso nunca aprendemos, porque nos molesta que nos digan la verdad. Nos molesta que nos digan la verdad. Y en la palabra de Dios usted siempre va a ver la verdad. Dios siempre le va a decir la verdad. De una forma u otra, Dios siempre le va a decir la verdad. Es necesario presentarle la necesidad de Cristo a los pecadores. Si es verdad que Dios ama al pecador, vaya conmigo Juan 14, aquí mismo en el libro de Juan, 14:23. Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guarda, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. 14, ¿qué dijo? 23. Hay unos requisitos para que Dios te ame. Hay un requisito para que Dios te ame. Tiene que guardar su palabra. El pecador guarda la palabra de Dios. Por ningún lado la guarda. Y si Dios lo ama, ¿por qué entonces Jesucristo tiene que decir esto? Porque tiene que enseñarnos a nosotros la necesidad de guardar la palabra que Él nos trajo, que más adelante ahí mismo te dice que me la dio Dios. Si Él te ama, ¿por qué te tiene que decir eso? No es como contradictorio. Si Dios nos ama a todos. Y aquí aparece como que ama a los que guardan su palabra. Pero mire cómo dice Proverbios 8:17. Yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. O sea, que hay dos cosas que son importantes. Que Dios ama a los que guardan su palabra, pero que lo buscan también. ¿Por qué? Porque cuando tú aprendes la palabra de Dios, tú empiezas a buscar a Dios. ¿Por qué? Porque entonces tú conoces quién es Dios. Entonces ya tú no buscas a Dios ni sigues a Dios por temor a ir al infierno. Por temor a sufrir su ira, no. Entonces tú amas y buscas a Dios porque lo conoces y lo reconoces y lo buscas y lo sigues por lo que es. No por lo que te pueda pasar, sino porque lo conoces a tal manera que tú puedes entender que es algo que no puedes desechar. Que es algo que tú necesitas. Que tú necesitas lo que Él tiene. Mira que ahí mismo en Juan 3, cuando usted se mueve al versículo 36, dice que el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. No es que viene luego, no es que más tarde la va a encontrar, no, es que ya está sobre él la ira de Dios. Y yo puedo entender que nosotros a veces
esta palabra es dura. Esta palabra es dura. Y yo puedo entender que en nuestras familias hay hijos, hay madres, hay personas que nosotros apreciamos, que queremos y que viven de espaldas a Dios. Y que nosotros quisiéramos meterlas al cielo. Pero nosotros no podemos hacer eso. Entonces a lo mejor nosotros empezamos a disfrazar las cositas y a diluir la palabra, a ver si por algún lado ellos entran. Yo no puedo hacer eso, porque yo no tengo el poder de hacer eso. Quien va a cambiar el corazón de ellos es Dios, con la palabra como está, con esa palabra dura. Yo tengo que decirle a mis hijos que no conocen a Dios, a mis nietos que no conocen a Dios, a mi madre que no conoce a Dios, a mi padre que no conoce a Dios. Si no cambias, si no empiezas a mirar a Dios, si no empiezas a relacionarte con Dios, si no empiezas a conocer a Dios, lamentablemente vas a ir al lugar de condenación. Porque tú estás bajo la ira de Dios. Ya. Ahora, tú puedes salirte de estar bajo la ira de Dios cuando miras a Cristo. Pero eso lo va a hacer Dios en tu corazón. Yo no hace mucho estaba hablando con mi papá. Mi papá es muy cristiano, pero sin ir a la iglesia. Se lo tuve que decir. Le dije, papá, el problema tuyo es que no te quieres congregar. O a lo mejor quieres, pero estás ahí. Tienes que empezar a congregarte. Tienes que empezar a conocer con Dios. Porque ahí es que se van a ver tus frutos. Esto no se trata de ser moralmente bueno. Nada, de nada. Tú puedes ser el moralista más grande del mundo. Si no reconoces a Jesucristo como tu Señor y Salvador, ¿quién te va a defender el día del juicio? ¿Quién te va a defender en el día del juicio? ¿Qué le vas a decir a Dios? Yo fui bueno, yo fui moral. Dios te va a decir, tú ni leíste mi palabra. Mi hijo te dijo que no hay ni uno bueno. Pablo te dice en Romanos que por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. La ley dice que para tú ser cubierto por la ley tienes que cumplir con la ley de principio a fin. Nunca mentiste, nunca engañaste, nunca te fijaste en la mujer de tu vecino, nunca te fijaste en las cosas de otro. No anhelaste las cosas de otro. Nunca fuiste egoísta. Siempre, todo, búsquese, siempre hay un pecado. Estás destituido. ¿Por qué? Porque no cumpliste la ley. Y el hombre cumple la ley cuando mira a Cristo. Porque Cristo la cumplió. Entonces eso es lo que se llama la justificación. Cristo absuelve mis pecados, yo absuelvo la justicia de Cristo. Dios me puede decir, adelante, siervo fiel. Pero mientras eso no pase, estoy destituido. Nunca voy a entrar. Ese es el problema grande, que nosotros no entendemos. ¿Por qué? Porque nosotros seguimos pendientes a las cosas del mundo. ¿Por qué? Porque las cosas del mundo y lo material lo vemos, a Dios no lo vemos. Entonces creemos que pues, yo puedo hacerlo. No, mentira. Tú no puedes hacerlo. Entonces a veces no queremos decirle la verdad porque pensamos que no vendrán. ¿Por qué? Porque nos olvidamos que la salvación no se trata del hombre, se trata del Espíritu Santo de Dios. Es Dios el que obra en los corazones de los hombres. Entonces, mira cómo dice Romanos 8:39. Mire cómo la Biblia una vez más nos habla y nos hace entender la necesidad de Cristo, nos hace entender cómo es que Dios nos puede ver aun cuando somos pecadores, nos puede ver justos. Pues mire cómo lo dice, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios
¿Es en mí el amor de Dios? ¿Es por mí? ¿Es por mi forma de actuar? ¿Es por mi forma de hablar? ¿Es por mi forma de caminar que Dios me da ese amor? No, el amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es cuando estamos en Cristo que Dios nos ofrece su amor. Es cuando estamos en Cristo que Dios nos asegura nuestra salvación. Que entonces que ni lo alto, ni lo bajo, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios. La salvación no se pierde. No la perdemos mientras nos mantengamos en Cristo. ¿Ves? Nadie te la puede crear, nadie te la puede quitar, porque ninguna cosa creada te la puede quitar. Yo le digo, el ser humano me puede quitar la vida, pero no me puede quitar la entrada a Cristo. ¿Ves? Me puede matar, me puede quitar la vida, cualquiera lo puede hacer, pero no puede quitarme mi salvación. Ya eso me lo dio Cristo. Esa salvación mía es a través de Cristo. Es perfecta. Aunque el mundo me pueda ver imperfecto. Aunque el mundo pueda decir, wow, muchas cosas de mí. Por eso entonces yo tengo que velar mi caminar. Yo tengo que ir dando fruto en este mundo. Mire como Romanos 1:28. Habla de aquellos que están en el mundo. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, ¿qué pasa? Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Y entonces ahí te describe, de ahí en adelante, del 29 en adelante, te describe a las personas del mundo que a veces nosotros le decimos, Dios te ama. Con esa calidad de vida. No los ama. No los ama. No los ama. ¿Puede llegar a amarlo? Sí. Si el Espíritu Santo hace la obra en el corazón y ellos aceptan a Cristo. De esa es la importancia. Esa es la decisión más importante de todo ser humano. El escoger a Cristo sobre todas las cosas. Pero la decisión, usted va a ver que es una decisión obrada por el Espíritu Santo, porque cuando esa persona hace esa decisión y viene a los caminos del Señor, usted va a empezar a ver frutos en esa persona. ¿Digno de qué? De arrepentimiento. Eso era lo que le decía Juan, eso era lo que decía Cristo. Ese es el Evangelio. Arrepentido porque el reino de los cielos se ha acercado. Viene de camino. Viene de camino. Entonces, en ese contexto, es que nosotros podemos ver Juan 3:16. ¿Ve? En el contexto de la conversación de Cristo con Nicodemo. Un principal de la sinagoga que fue de noche. ¿Por qué fue de noche? No sé, la Biblia no lo dice. Pero el que va de noche es porque no quiere que se vean sus obras. Eso es lo primero. ¿Por qué? Porque la luz saca a relucir las cosas. La oscuridad no. Por eso la mayoría de las personas cuando van a hacer una fechoría tratan de que no lo vean. ¿Para qué? Para que no lo culpen. ¿Para qué? Para no tener que pagar una condena. Entonces, tratan de hacer las cosas a oscuras. Pero Dios, no hay forma de esconderse de Dios. Tú te puedes esconder de mí, yo me puedo esconder de ti. Yo puedo hacer una cosa de frente a ti y cuando tú me des la espalda yo digo 1000 cosas de ti.
Tú no lo sabes a menos que no me oiga. No me oiga. Y así vive el mundo. Mientras tú ayudas a una persona, ay, qué bueno es. Cuando venga ella y tú le digas que no puede, que, qué malo. Pero ¿y te olvidaste todas las que te ayudaba antes? ¿No valieron? ¿Sí? ¿Quién era yo cuando te ayudaba antes? ¿Malo también? No, ahí era bueno, ahí no encontraba donde ponerme. Pero cuando llegas en un momento que yo también tengo necesidad, que no te puedo ayudar, entonces no me puedes entender. ¿Por qué? Porque solo entiendes tu lado. Pero ¿qué nos enseña a nosotros la Biblia? ¿Qué nos enseña Cristo? Que nosotros pasamos a un tercer lugar, porque el primero es de Dios y el segundo es del prójimo. ¿Por qué? Porque yo le enseño a Dios cuánto lo amo cuando amo a mi prójimo. Yo no puedo amar a Dios sin amar al prójimo, porque no lo veo. Nunca me hace nada malo. No tengo nada que aplicar de perdón hacia Él, de misericordia, nada. Como Él lo hizo conmigo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Entonces yo tengo que aplicarlo con mi hermano. Entonces ahí hay fruto, digno de arrepentimiento. ¿Por qué? Porque yo sé lo mucho que Dios me ha perdonado. No está ahí en un relato bíblico, en una parábola. Aquel que le debía una cantidad al rey que no iba a poder pagar. Y le imploró al rey. Tan pronto recibió el perdón, ¿qué pasó? Salió por la puerta y apareció uno que debía unos poquitos. Le imploró de igual manera que él le imploró al rey, no lo perdonó. Lo agarró por el cuello, no, para la cárcel. Pero los súbditos del rey vieron lo que él hizo. Así es la cosa. Pues vente para acá tú. También. Entonces yo te voy a tratar a ti de la misma manera que tú lo trataste a él. Y ya te habían perdonado. Ya lo que él te debía no te hacía falta, porque a lo mejor te hacía falta para pagarle al rey, pues ya el rey no te iba a cobrar. Pero no aplica. No medimos con la misma vara. Al otro lo medimos con una vara. Y yo me mido con una vara chiquita para sobresalir. Así es el ser humano. Pero no es lo que Dios nos enseña en la Biblia. Entonces tenemos que aprender a empezar a buscar las cosas de la vida. Entonces, como les decía, lo primero que hay que notar es que cuando Jesucristo habla esas palabras, las está hablando en un discurso que le está dando a Nicodemo. Para enseñarle a Nicodemo que no solo los judíos iban a ser salvos. Que no había frontera para la salvación. Que era a nivel del mundo, a nivel mundial, a nivel internacional. ¿Por qué podemos decir eso? ¿Por qué? Porque cuando nosotros vemos otros diferentes puntos y relatos en la Biblia que hablan del mundo, como cuando los hermanos de Jesús le dicen antes de la fiesta de la Pascua, vete, preséntate al mundo. Jesús se hubiera presentado al mundo. No, Jesús iba a presentar a aquellas personas en Jerusalén, en la Pascua. Eso no era el mundo. Entonces, cuando la Biblia habla del mundo, no es tanto literalmente el mundo completo. No, es de alguna parte. Pero cuando Jesucristo está hablando ahí del mundo, está hablando de la salvación para nosotros, y entonces está hablando que es internacional. Está hablando que va a traspasar las fronteras de la Palestina, que era donde ellos estaban. Entonces, ya ahí, entonces nosotros podemos entender que entonces Dios no ama a todo el mundo. Dios ama a todo aquel que obedece su palabra. Obedece, son los santos, los que se han separado para seguir a Dios, para ser guiados a través de la palabra. Esos son los que Dios ama. Ahí es que nosotros debemos entrar. En ese pequeño grupo. ¿Por qué? Porque yo digo pequeño grupo. Porque son muchos los llamados, pero son pocos los escogidos. Entonces, es necesario estar ahí en ese pequeño grupo escogido. Es necesario mantenernos ahí, en ese pequeño grupo. ¿Por qué? Porque mire cómo dice en 2 de Pedro 2:5.
Porque vamos a leer desde el 4. Mira esto, que ahorita le estaba hablando de los ángeles, que a lo mejor nosotros tenemos unos privilegios que los ángeles no tuvieron. Mire, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Quiere decir que si hay un mundo de impíos, hay un mundo de piadosos. Entonces, el mundo de impíos está en la misma conversación de los ángeles que tiraron al infierno. ¿Es en ese mundo que yo quiero estar? ¿En el de los impíos? ¿O yo quiero estar en el mundo de los piadosos, de los elegidos, de los santos de Dios? Que vamos a dar el fruto que Dios demanda a través de su palabra. Porque es a través de ese fruto que otros van a mirarnos y van a querer venir a Cristo. Entonces, de eso es que se trata. Por eso nosotros tenemos que velar nuestro caminar cuando decimos que somos cristianos. Porque de la otra forma, cuando nosotros le hablamos a los pecadores, Dios te ama, es como tirarle el pan a los perrillos que Jesucristo dice. Es lo mismo. Porque no va a haber cambio en ellos. Porque ellos no van a hacer nada por cambiar. Porque ellos entienden que ya que tú que estás en los caminos del Señor le estás diciendo que ellos están bien. Que ellos están bien. Pero los grandes hombres de Dios que nosotros vemos en la Biblia siempre expusieron el pecado del hombre. Pedro lo expuso a la cárcel. Pablo lo expuso, perdió la vida. Pedro perdió la vida. Todos esos apóstoles perdieron la vida. ¿Perdieron la vida por una mentira? No, perdieron la vida por la verdad. Porque nadie pierde la vida por una mentira. Tú pierdes la vida defendiendo una verdad. Pero una mentira no. Y esta es la palabra de verdad. Por eso nosotros no podemos exponerla a través de mentiras. No podemos decirle mentiras al mundo para que ellos vengan. Porque después se van a dar cuenta. Cuando las cosas no vayan como nosotros le decimos. No, las cosas van a ir como la Biblia dice. Entonces es la Biblia la que nosotros tenemos que representar. ¿Quiénes son aquellos que se llama mundo? Es al mundo del pueblo de Dios. El mundo en Juan 3:16 debe referirse al mundo del pueblo de Dios. No puede referirse a toda la raza humana, porque la mitad de la humanidad ya estaba en el infierno cuando Cristo vino a la tierra. El amor de Dios en Juan 3:16 es el mismo que en Juan 13:1. Mire cómo dice Juan 13:1. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Así es el amor de Dios, hasta el fin, hasta que Cristo venga. No es de otra manera, es hasta el fin. Así que es importante nosotros predicar esta palabra para que aquellos que no la conocen vengan al arrepentimiento. Acompáñeme ahí en la segunda carta de Pedro, en el capítulo 3, el versículo 9. Mire cómo dice la palabra de Dios. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguna perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿De qué promesa está hablando Pablo?
pues cuando usted lee más adelante, para no sacar el versículo, ¿verdad? De donde está puesto, ¿verdad? Para no sacarlo del contexto. Entonces, más adelante, en el versículo 4, está Pedro hablando y diciendo, ¿dónde está? Decía las personas, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? ¿Verdad? De su regreso. Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Ha pasado mucho tiempo. Ha pasado mucho tiempo, hermano. De que Cristo ascendió a que vuelva. Ha pasado mucho tiempo. En la forma humana ha pasado mucho tiempo. En el tiempo de Dios no. ¿Por qué? Porque mire como Pedro nos dice en el 8, ahí mismo en el capítulo 3. Mas, oh amado, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años. Y 1000 años es como un día para Dios. ¿Sí? No van 3 días. No van 3 días en el tiempo de Dios. En nosotros sí, van 2000 y pico de años. Pero en el tiempo de Dios, que es el que vale, que es el perfecto, no han pasado 3 días, hermano, al sol de hoy. No han pasado 3 días desde que Cristo vino, porque ahí empezó el calendario de nosotros. Entonces nosotros estamos en el 2020. No han pasado 3000 años. No han pasado 3 días. Cristo puede llegar en cualquier momento. Por eso es que usted ve los apóstoles y todos aquellos que estaban en el libro de los Hechos y en las cartas hablando de la venida de Cristo. Si hubiera venido en aquel tiempo, nosotros ni existíamos. Si hubiera venido ayer, ¿cuántos se hubieran perdido? Por eso el problema no es cuándo Cristo vuelve. El problema es que yo no sé cuándo voy a pasar de muerte a vida. Por eso es que es el día de hoy cuando nosotros tenemos que estar preparados. Es el día de hoy que nosotros tenemos que tomar esa decisión. Es el día de hoy que nosotros tenemos que recibir a Cristo de verdad. Y empezar a caminar como Él demanda. Sino que venga. Entonces, Dios no enviará de regreso a su Hijo hasta que, ¿qué? Hasta que cada uno de los gentiles entre. Hasta que todos los que ya Él ha programado que entren. Hay algunos, hay otros no. Hay iglesias que hay hermanos que piensan que van a llegar al cielo. Y a lo mejor se llevan una tremenda sorpresa. Porque Mateo 7, en los versículos 21 y 23, hay quienes se quedan afuera. Y usted oye que ellos le reclaman a Dios, mira, en ti ese fuera demonio, ayunaba, oraba, iba a la iglesia. Y el Señor le dijo, apártate de mí, hacedor de maldad. Engañaste a los compañeros, a los miembros de la iglesia. A mí no me engañas. Porque yo vi todo lo que tenías en tu corazón. Vi que no fuiste parte de mi iglesia. No eras parte. Juan te lo deja saber. Hay algunos que estaban, pero no eran de nosotros. ¿Sí? Entonces, tenemos que tener cuidado. ¿Por qué? Porque ya vimos que la promesa no es de salvación que habla Pedro. Es de el regreso, del advenimiento, de que Cristo vuelva por su iglesia. Eso es algo que es seguro. Así que eso es algo que me da a mí la seguridad para seguir adelante. Que yo no estoy perdiendo mi tiempo. No. Jesucristo me está puliendo en este tiempo. Porque este es el tiempo de santificarme. ¿Para qué? Para poder vivir la eternidad con Él. Amén. Bueno, conclusión. La razón de la venida de Jesús no era redimir a Israel y condenar a los gentiles, sino que el mundo fuera salvo por Él. La oferta misericordiosa de la salvación divina se expandía más allá de Israel. Era para toda la humanidad. Nicodemo debía saber esto porque en el pacto abrámico Dios había declarado lo siguiente en Génesis 12:3. Cuando usted va a Génesis 12:3, usted encuentra a Dios diciéndole a Abraham que a los que te bendiceren, yo bendeciré.
a los que te maldijeren, yo maldeciré. Y es Dios hablándole. O sea, no todos somos hijos de Dios. Los que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Verdad? Es la palabra de Jesucristo. La salvación de los gentiles siempre fue el propósito de Dios. Es un privilegio que Dios nos haya elegido para llevar su mensaje aquí en la tierra, tanto como su imagen, porque nosotros fuimos creados a imagen del Señor. Pero eso muchas veces se nos olvida. ¿Ves? Entonces, no nos preocupamos de la imagen que tenemos que dar al mundo allá afuera, mientras estamos diciendo que somos cristianos. Porque si usted no dice que usted es cristiano, pues no hay problema. Pero usted no le hace daño al Evangelio. Pero cuando usted dice que es cristiano, entonces usted le hace daño al Evangelio. Y no le hace daño al Evangelio, se engaña a usted mismo, porque entonces usted sigue pensando que usted va para el cielo, pero no va para el cielo. Pero entonces le hace daño al Evangelio, porque los que los miran, lo ven como un hipócrita. Entonces ellos no vienen. Por eso es que hay muchas personas que tú hablas que no, si en la iglesia es una partida de hipócritas. Allí son los más santos, pero cuando salen no tienen amor por el prójimo. Oh, qué feo es eso. Qué feo es eso. Que te reconozcan como uno que no sientes dolor por los demás. Cuando Cristo veía a las multitudes como ovejas sin pastor. Entonces tú no las ves así, cuando se supone que tú las veas así. Así que buscamos el reino de los cielos como primera opción. Y si a Dios le place darnos lo que Él entienda que necesitamos, que sea todo para su gloria, iglesia. Amén. Vamos a ponernos de pie, vamos a despedirnos. Padre Santo, Dios eterno, poderoso, maravilloso, bueno, digno eres de toda alabanza y de gloria, Señor. Te damos gracias, Señor, por la enseñanza que nos has dado hoy, Señor. Ayúdanos, Señor, a meditar en esta enseñanza de noche y de día, Señor. Ayúdanos a ser más nobles, a ser más como los de Berea, Señor. Ayúdanos a acercarnos a tu palabra, Señor. Ayúdanos a tener esa comunión contigo en oración, Señor. Ayúdanos a meditar en tu palabra, Dios, que muchos hemos perdido eso, de sacar tiempo para meditar en tu palabra, para pensar en ella, para vivir en ella, para sacar el mejor provecho, Señor, de toda esa palabra, Dios. Ayúdanos, Señor, a hacer esa imagen digna de ti, Señor. Esa imagen que los demás puedan vernos cuando hablemos, cuando caminemos, cuando compartamos con ellos como parte de ti, Señor. Que seamos una representación tuya digna, Señor. Que podamos seguir adelante, fortaleciéndonos los unos a los otros, Señor. Preocupándonos los unos por los otros, Señor. Y más que nada, ayudando a que tu evangelio, Señor, siga siendo esparcido, Dios. Te pedimos, Señor, que sigas poniendo tu mano, Señor, en la situación de Rusia y Ucrania, Señor. Sabemos que esto puede desatar en algo peor, Señor. Y también ayúdanos, Señor, a poder prepararnos, Señor, ante la escasez que pueda haber de alimentos más adelante, Señor. Recuérdanos, Señor, que no solo de pan vive el hombre, sino que es de toda palabra que sale de tu boca, Dios. Así que ahora te pedimos que nos despidas de este lugar, pero no de tu presencia, Señor. Que bendigas las manos que confeccionaron los alimentos que vamos a ingerir, Señor. Que bendigas las manos que los suplieron, Señor. Y que sea de beneficio para nuestro cuerpo, que es el templo de tu Espíritu, Dios. Guíanos en el resto de la semana, Señor. Y te pido, Señor, que seas tú obrando en los corazones de aquellos que debieron haber estado aquí hoy y no están, Señor. Sé tú obrando durante la semana, Señor, y pon en nosotros el querer como el hacer, Señor, para llamarlos, para buscarlos, para preguntarles qué pasó, que no estuvieron hoy, que hicieron falta porque son parte de este cuerpo, de esta iglesia, Señor. Así que pon en cada uno de nosotros el amor por cada uno de nosotros, Señor. Ayúdanos a seguir adelante, Dios. Y todo esto te lo pido en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Saludados los unos a los otros. Bendiciones para todos aquellos que nos puedan ver a través de las redes sociales. Dios los bendiga.